hay poca gente trabajando, salvo nosotros y nuestro amigo Federico Bacareza, que es magíster en Relaciones Comerciales Internacionales, docente de Economía, y a quien tenemos muchas cosas para preguntarle. Federico, gracias por atendernos, buen día. Buenos días, Daniel, ¿qué tal? Un saludo para vos y para todos los oyentes. Para nosotros es un gusto que nos atiendas y poderte hacer preguntas, porque decimos que estamos en una etapa en que, yo no sé si es decisión del gobierno o por la extracción que tienen todos de ser muy cercanos a los negocios, se habla mucho de números y a veces nos quedamos afuera un montón. Aún aquellos que tratamos de leer, yo leo habitualmente lo que escribís vos o sigo un poco lo que comentás y miraba con asombro, ¿no? Esto que dice Argentina a contramano del proteccionismo. ¿Vos estás notando que el mundo va hacia proteger un poco las economías y nosotros nos abrimos así buenamente al resto del mundo? No, es absolutamente así, pero no son datos míos, ya son datos de la Organización Mundial del Comercio que publicó recientemente y sí, ciertamente es así. Fijémonos, tres aspectos centrales. Primero, la relación que hay entre China y Estados Unidos con la tensión que están teniendo actualmente, digamos, para limitar las importaciones chinas en Estados Unidos y cómo China también limita las importaciones estadounidenses en su propio país. Hay una tensión muy fuerte en ese sentido. Segundo, las medidas proteccionistas que se aplicaron. Mira, te voy a dar un datito de color nada más, un datito de color. Desde octubre a junio de 2018, de octubre de 2017 a junio de 2018, los países del G20 aplicaron medidas proteccionistas, 320 medidas proteccionistas nuevas, y eso le generó a los países en vías de desarrollo una pérdida de 215.000 millones de dólares tan solo desde octubre a junio. Y el tercer dato de color es cómo, a pesar de eso, a pesar de lo que está sucediendo en la economía mundial, en el comercio mundial, a pesar de eso la Argentina va totalmente en el contrasentido. La Argentina va hacia un crecimiento de las importaciones que en mayo crecieron 6,3%, o sea, bajaron las exportaciones 6% y crecieron las importaciones 6,3%. Entonces, el comercio mundial va para un lado y el comercio de la Argentina, lo que busca la Argentina con su política comercial, va totalmente en un contrasentido de eso. Ahora, Federico, digamos, vos que sos una persona que está bastante cercano a las pymes industriales y demás, nosotros venimos hablando con representantes de ese sector, venimos hablando con intendentes de interior y lo que refieren como un gran problema es el ingreso irrestricto de productos que podría producir nuestro país o que de hecho produce nuestro país, que llegan desde otros países. Me mandaron la semana pasada una foto de un yogur comprado en uno de los supermercados, dice Alemania Federal, dice Alemania, producto de Alemania. Sí, no, de hecho se está viendo cada vez más pasta de la Unión Europea, fideos italianos en los supermercados, con el packaging en español y todo, no en italiano ni nada, la marca nada más. Uno dice, ¿qué marca es esta? Y de repente le doy un lindo packaging y nos encontramos con que nos están invadiendo hasta con los propios alimentos. ¿Qué sucede con esto? Y lo que hay que tener en cuenta es dos cosas, principalmente vos decías el tema de los productos industriales. Hay que ver las cuestiones más desde una perspectiva macro. ¿Cuál es la política de inversión y cómo el gobierno alienta la inversión en el sector industrial? Y eso ya nos da una respuesta, ¿no? ¿Cuál es la política de inversión, digamos, que alienta a las pequeñas y medianas empresas a invertir y a ser más competitivas y a salir a los mercados externos? Uno, política de inversión. Habla de la política del crédito también para la pequeña y la mediana empresa. No hay. Número dos, ¿cuál es la política industrial? Porque la política de inversión y la política industrial vienen de la mano. ¿Cuál es la política industrial en este periodo? ¿Alguien me puede explicar cuáles son los sectores elegidos industrialmente como para poder desarrollarlo? Número tres, ¿cuáles son los ejes de la política comercial que sean coherentes con la política industrial y con la política de inversión? Y si lo vemos, van totalmente en el contrasentido de un proceso de industrialización. Entonces, cuando vemos los resultados, no son más que las consecuencias de cómo se acomodaron esas tres variables.
la política de inversión para la pequeña y la mediana empresa, la política pública de inversión y aliento para la pequeña y la mediana empresa, la política industrial y la política comercial. Si lo vemos desde la perspectiva de lo que está sucediendo, claramente la política de inversión va directamente volcada a generar beneficios para el sector financiero, que en el último ejercicio de mayo, por datos difundidos por el Banco Central, ganaron 14.500 millones de dólares, millones de pesos, perdón, en relación al año pasado, solamente en un mes. Ahí tenemos un sector al que le va bien, entonces. Tenemos un sector al que le va bien, pero bueno, esa es la política de inversión. La política industrial inexistente y la política comercial tendiente a favorecer la importación de productos. Entonces, ahí cuando vemos esta situación nos marca el resultado de una línea de políticas que se vienen llevando adelante, en la cual el sector industrial es el convidado de piedra de este modelo económico. Evidentemente pareciera que es así, por eso mismo queremos que lo diga un experto como vos en estos temas, como para explicarnos, ¿no? Y ya que estamos hablando de lo macro, vamos a venir a lo micro, porque yo la semana pasada había prometido que te iba a preguntar a vos, a ver cómo analizás vos desde el punto de vista de un economista esto que lanzó la propia gobernadora, porque en este caso la propia gobernadora anunció el tema de, ella dice, descuentos con las tarjetas del Banco de la Provincia. Otros prefieren decir que son reintegros que se hacen de una parte de ese dinero. Y otros directamente dicen, porque a nosotros nos tocó en la otra oportunidad en que se implementó tener contacto con gente del interior que decían, bueno, esto se soporta, ese 50%, el 30% lo aporta el banco, claro, el 20% lo aporta la cadena de supermercados. Y nosotros en ese momento tuvimos una denuncia desde Pehuajó que nos mostraban cómo ese mismo producto estaba un 23 o un 24% más barato antes de la promoción. O sea que ese 20% que supuestamente tenía que poner el supermercado, lo ponía en realidad el que lo iba a comprar. Y el otro 30% lo pone el Banco Provincia, que en definitiva es un banco público, o sea que termina poniéndolo. Digo, ¿es tan así o me parece a mí? Desde ya las medidas, o sea, son positivas, pero tienen que ir acompañadas de otras variables. Si las medidas solamente van a ser, digamos, el apoyo de los grandes supermercados y la intervención, digamos, que se tiene que tomar a nivel nacional, no se le va a dar apoyo, y mucho lo que la provincia puede hacer, digamos, está bastante acotado. Pero en este caso, suponte, porque además no es un descuento, sino que es un reintegro que después se hace de ese monto. En el caso de que es tarjeta de débito, es inmediato, digamos. Pero en el caso de que es tarjeta de crédito, tengo entendido que es en 60 días más o menos que se reintegra. O sea, sí, que ahí también el gasto vos lo tenés que hacer desde ya. Después te lo van a reintegrar. Pero bueno, el gasto lo tenés que abordar sí o sí. Claro, por eso mismo, ¿no? O sea, el tema es lo mismo que las exportaciones. O sea, digamos, el beneficio lo vas a tener a posterior. El tema es en cuánto tiempo te lo van a dar ese beneficio, y con el índice de inflación, si te lo dan en, digamos, 3 meses, te lo licuaron prácticamente. Claro, eso es lo que me explicaban algunos, que tienen una visión totalmente escéptica, y otros me dicen, no, mirá, algo hay que hacer, porque se está cayendo el consumo, y porque ya estamos teniendo serios problemas, inclusive en cuanto a la cadena de pagos, dice, está resentida la cadena de pagos. Justamente algo que se viene midiendo muy de cerca ahora, que antes era un dato de color que no pasaba ni siquiera como importante, era el crecimiento de los cheques rechazados que evalúa el Banco Central mes a mes. Este año, de junio a junio del año pasado, crecieron 71% los cheques rechazados. ¿Qué implica esto, que crezcan los cheques rechazados? Y implica que está habiendo una incapacidad de los actores para poder pagarle a los proveedores los productos que compran. ¿Y por qué crecen los cheques rechazados? Y por una falta de liquidez, o sea, no tienen liquidez. ¿Y qué sucede también con esos cheques cuando crecen los cheques rechazados? Y bueno, los bancos se resguardan más y suben todavía más la tasa de interés para el redescuento de cheques, porque buscan asegurarse que a mayor riesgo, mayor sea el beneficio. ¿Y a cuánto está la tasa de interés si se quiere ir a descontar un cheque? Y en el mínimo, aún con las líneas, digamos, que de apoyo que tiene el gobierno, y aún con esto que sacaron hace poco, que es la línea de financiamiento productivo, que salió una ley justamente y se reglamentó ya para avanzar en eso,
y no te van a descontar a menos del 35%. ¿Qué pyme industrial hoy gana un 35% por operación? Ninguna. Claro. Pero ninguna. Ganan un 6, pensemos que la inflación de este año ya está alrededor casi de un 30%. Bueno, ¿cuál pyme gana? ¿Qué pyme gana aproximadamente un 30% en una operación? Bueno, eso es lo que se están redescontando cheques hoy, al 30, al 40, al 50%. Estamos en una situación sumamente compleja, pero el tema es, como habíamos hablado la vez anterior, yo siempre lo recalco esto, que el problema no es ni la pyme, ni que no seamos competitivos. El problema es la política económica. Lo que hay que modificar son los lineamientos principales de política económica, de política monetaria, de política crediticia, de aliento en el consumo y de generación de empleo. Pasa por esos 4 ejes. Hacer siempre lo mismo y esperar diferentes resultados es una forma de locura, dijo alguien, se lo atribuyeron a Einstein, pero no es de Einstein. Es bastante triste, ¿no? Días pasados me llegaba a través de internet, eso que circulan por todos lados, la tapa del diario Clarín del viernes 13 de julio de 2001. Y el título principal era: el presidente se reúne con los principales referentes del radicalismo y con gobernadores para buscar apoyo para el ajuste. Y pasaron de 2001, 17 años y es lo mismo. Y estamos en el mismo título. El gobierno va a convocar a los distintos sectores para buscar apoyo porque viene ajuste. Evidentemente es preocupante, ¿no? Y hablando de preocupar, ahí veía un título también en los diarios económicos, que nosotros miramos la tapa nomás porque no entendemos demasiado, pero decía: se viene otro supermartes. ¿Qué puede pasar mañana? Sí, por el tema del canje de Levax que va a haber mañana de 600... ¿Qué puede pasar? Y todo depende de la política que lleve adelante el Banco Central. Yo ya más o menos descuento que igual hubo un descuento importante, hubo una baja importante del stock del Levax, justamente casi del 2-3%, porque se canjearon Levax, o sea, hubo un canje de Levax por las letes, ¿se acuerdan? Hace muy poquito, sí. Digamos, lo que buscó el gobierno es estirar los plazos, y que se migrara de las Levax, que son a 30 días, que se renuevan cada 30 días, el gobierno renueva esa licitación cada 30 días, a una licitación de más largo plazo, a una tasa del 17%, que son las letras del Tesoro. Eso, la verdad, fue una medida bastante positiva, o sea, se fue descomprimiendo en cierto sentido. Pero queda un stock todavía muy grande, y ¿qué puede llegar a pasar? Y bueno, que mañana probablemente volvamos a encontrarnos que la tasa pasó del 40 al 50%. No sé si se llegará a eso, pero se habla de que va a haber otra compensación del gobierno hacia los acreedores de Levax, en el cual nuevamente va a subir la tasa. Bueno, eso, la tasa de interés en algún momento será infinita. O sea, la verdad que... Hay gente que dice desde el exterior, intenta entender lo que es la economía argentina y dicen que les cuesta, no hay pero con los números no se entiende cómo no estalla todo por el aire, pero bueno, qué sé yo, es un caso especial. La otra vez lo hablaba yo también con otros economistas. Cuando mirás las tasas de interés pasivas a nivel internacional, te encontrás que la tasa de interés en general en los países del centro de África, estamos hablando de Nigeria, Angola, está en el 18, 20, 23%. ¿Qué significa esto? Que es más atractivo para una pyme argentina abrirse una cuenta en Angola, en dólares, endeudarse en dólares en Angola y traerlo para la Argentina, y sigue ganando plata. ¿Qué significa esto? Que financieramente la Argentina dejó de ser un país sudamericano, con niveles de tasa de interés de país sudamericano, a convertirse en una economía totalmente africanizada. Qué título. Bueno, Federico, gracias, te agradecemos que nos hayas atendido y te vamos a seguir molestando cada tanto porque la verdad entendemos poco de esto y nos gusta hablar con aquellos que entienden. Es un placer, cuando quieran. Gracias, que sigas bien, hasta luego. Un fuerte abrazo. Federico Bacareza, que es magíster en Relaciones Comerciales Internacionales, docente de Economía